Era el final de la tarde cuando me di cuenta de que algo había cambiado. No ocurrió nada dramático, ninguna discusión, ninguna ruptura oficial, ningún gesto exagerado. Estaba sentado a la mesa con personas que conozco desde hace años, escuchando las mismas risas, los mismos comentarios predecibles, y aún así había un desplazamiento invisible, como si estuviera observando la escena desde afuera. Yo hablaba, yo respondía, sonreía en el momento correcto, pero por dentro algo ya se había retirado. Lo curioso es que nadie nota cuando un hombre empieza a irse, porque él no hace ruido al salir, sigue funcionando, sigue resolviendo, sigue siendo el punto de estabilidad en medio del caos de los demás. La retirada es interna, silenciosa, estratégica, aunque él mismo no lo admita al principio. Maquiavelo escribió que los hombres rara vez ven la verdad detrás de las apariencias, y quizá eso es exactamente lo que sostiene el malentendido. El hombre fuerte aprende desde temprano que su utilidad lo protege, que su firmeza evita conflictos, que su contención garantiza respeto. Entiende que ser necesario es más seguro que ser vulnerable. Con el tiempo, esa postura deja de ser una elección y se convierte en identidad. Se vuelve el que mantiene la estructura en pie, el que no carga el ambiente con sus crisis, el que escucha más de lo que habla, el que soporta más de lo que demuestra. Y cuanto más soporta, más el mundo a su alrededor se organiza en torno a la idea de que él no necesita nada, pero existe un límite invisible. Hay un punto en el que la fuerza empieza a costar identidad, en el que la constancia comienza a borrar matices, en el que ser el apoyo constante convierte al hombre en una función. Ya no es percibido como alguien en proceso, sino como una pieza fija, y es en ese momento cuando el silencio empieza a crecer. No es resentimiento, no es inmadurez, no es un juego psicológico, es un movimiento de preservación, un retroceso casi instintivo de quien percibe que seguir ofreciéndose en ese formato significa seguir perdiéndose. Jung hablaba de la persona, esa máscara social que usamos para navegar en el mundo. Es necesaria, pero cuando se vuelve permanente, asfixia. El hombre fuerte rara vez percibe el instante exacto en que la máscara deja de ser herramienta y se convierte en cárcel. Solo siente que el peso aumenta. Siente el cuerpo más cansado de lo que debería. Siente que la irritación aparece en situaciones que antes eran neutras y entonces empieza a reducirse. Responde menos, aparece menos, explica menos. No porque desprecia a las personas, sino porque entiende que explicar implicaría revelar una fragilidad que nunca tuvo permiso de expresar y no quiere justificar un cansancio que nadie vio formarse. La desaparición no es una huida impulsiva, es una retirada gradual de inversión emocional, una forma silenciosa de interrumpir un papel que ya no encaja, no lo anuncia, no dramatiza, simplemente reduce su presencia hasta que la ausencia se vuelve natural. Para quien observa desde fuera, parece frialdad. Para quien lo vive por dentro, es supervivencia, porque existe una diferencia brutal entre ser fuerte y estar íntegro. Y cuando un hombre descubre que pasó años siendo fuerte a costa de sí mismo, el silencio deja de ser omisión, se convierte en estrategia. Hay un momento muy específico en el que el hombre fuerte empieza a desaparecer, y casi nadie lo nota. No ocurre en el punto más alto de una crisis. No es después de una discusión definitiva, es en un día común, en una conversación banal, cuando se escucha hablando y tiene la extraña sensación de estar interpretándose a sí mismo. Domina ese papel, sabe exactamente qué esperan de él, el equilibrado, el mesurado, el que no reacciona impulsivamente, el que entiende todos los lados, el que sostiene el peso cuando alguien se derrumba. Durante años esa postura fue admirada, fue reconocido por ser confiable, por no complicar, por mantener el orden emocional del entorno. Pero por dentro, algo empieza a fallar. La máscara que antes era una estrategia de adaptación comienza a pegarse a la piel. Jung describió la persona como una interfaz social, necesaria, funcional. El problema surge cuando el hombre se identifica tanto con ella que olvida quién es sin aplausos, sin utilidad, sin función. Empieza a ser amado por lo que sostiene, no por lo que siente. Y eso tiene un costo invisible, porque cada vez que elige estabilidad en lugar de sinceridad, se traga una pequeña verdad. Cada vez que decide no mostrar cansancio para no preocupar, acumula tensión. Cada vez que responde todo está bien, cuando no lo está, refuerza su propia invisibilidad emocional. Al principio ni siquiera lo nota. La sensación es solo una leve irritación,
Una incomodidad sutil cuando alguien lo llama para resolver algo que no es su responsabilidad. Un peso extraño al entrar en espacios donde ya sabe qué personaje necesita ponerse. Empieza a salir de esos encuentros más agotado de lo que entró, no porque odie a las personas, sino porque percibe que, en esas dinámicas, solo hay espacio para una versión antigua de sí mismo, y mantener esa versión exige demasiada energía. Maquiavelo decía que un príncipe necesita parecer virtuoso, incluso cuando no es conveniente serlo. La apariencia sostiene el poder. El hombre fuerte aprendió algo parecido en la vida cotidiana. Parecer inquebrantable garantiza respeto. El problema es que él no es un príncipe gobernando territorios. Es un hombre intentando existir. Y nadie gobierna su propia vida por mucho tiempo si vive solo de apariencia. Existe una nota que escribí alguna vez, en un momento de saturación silenciosa. Me volví tan predecible para los demás que dejé de ser espontáneo para mí. Esa frase dolió cuando la escribí, porque revelaba algo simple y brutal. Yo era demasiado funcional, y la funcionalidad constante elimina complejidad. Elimina duda, elimina fragilidad, elimina humanidad. El hombre fuerte empieza a notar que siempre lo convocan al mismo lugar emocional. Es el consejero, nunca el confundido. El apoyo, nunca el inseguro. El punto firme, nunca el que necesita apoyarse. Y cuando intenta salir de ese papel, aunque sea discretamente, el entorno reacciona. Algunos se extrañan, otros se molestan. Hay quienes dicen que cambió, como si cambiar fuera una traición al contrato silencioso que él mismo ayudó a construir. Es aquí donde la máscara empieza a agrietarse, no por rebeldía, sino por desgaste. Entiende que seguir siendo aceptado en ese formato exige que permanezca pequeño en ciertas dimensiones, que no evolucione demasiado, que no complique demasiado, que no exprese demasiado. Entonces el silencio surge como alternativa. Habla menos, explica menos, se expone menos. No porque desprecie los vínculos, sino porque entiende que, tal como estaban estructurados, dependían del mantenimiento de una versión que ya no lo representa. La máscara expiró, y cuando eso ocurre, no existe una transición cómoda, existe un alejamiento gradual, un retroceso estratégico para recuperar algo que se fue diluyendo a lo largo de los años, la propia identidad. El hombre fuerte no desaparece por impulso, desaparece cuando entiende que seguir apareciendo de esa manera significa seguir relacionándose. Y para alguien que ha sostenido a tantos, lo último que queda es dejar de sostener una mentira sobre sí mismo. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un tipo de cansancio que no aparece primero en el cuerpo. Empieza en el alma. Es el desgaste de ser siempre el que resuelve, el que orienta, el que soporta el impacto. Durante mucho tiempo, el hombre fuerte se sintió orgulloso de eso. Había dignidad en ser el punto estable. Había identidad en ser necesario. Pero hay una trampa silenciosa en ser indispensable, porque poco a poco, las relaciones dejan de ser encuentro y se convierten en consumo. Lo buscan cuando hay problema. Lo llaman cuando hay crisis. Acuden a él cuando alguien necesita ordenar su propio caos. Y él va, siempre va, no porque esté obligado, sino porque aprendió que su presencia tiene valor cuando es útil. Empieza a confundir amor con dependencia. Al principio, eso alimenta el ego. Sentirse necesario crea una sensación de importancia, pero con el tiempo surge un detalle incómodo. Cuando intenta ocupar otro lugar que no sea el de apoyo, el entorno se incomoda. Cuando habla de su propio agotamiento, el tema cambia. Cuando muestra fragilidad, la reacción es silencio. Cuando no responde de inmediato, surge molestia.
Es en ese momento cuando algo se reorganiza por dentro. Se da cuenta de que muchas conexiones no eran simétricas, eran funcionales. Él ofrecía estabilidad, claridad, escucha, dirección, y a cambio recibía reconocimiento, siempre que siguiera cumpliendo su función. Jung hablaba de la energía psíquica como algo que necesita circular. Cuando el flujo es unilateral, el sistema entra en desequilibrio, y el hombre fuerte empieza a notar que siempre está dando, y rara vez es sostenido. Se convierte en refugio para las tormentas ajenas, pero no tiene dónde resguardarse cuando empieza su propia lluvia. Y hay una frase que pocos admiten en voz alta, pero que él empieza a sentir con claridad. Solo me buscan cuando me necesitan. Esa constatación no genera odio, genera lucidez. Empieza a observar los patrones, los mensajes que llegan únicamente en momentos de crisis, los encuentros que giran siempre en torno a los problemas de los demás, la ausencia casi absoluta cuando decide recogerse. Y entonces algo cambia. No hace anuncios, no confronta, no dramatiza. Simplemente reduce su disponibilidad, deja de responder en la primera llamada, deja de asumir responsabilidades emocionales que nunca fueron oficialmente suyas, y la reacción confirma lo que ya sospechaba. Algunos se irritan, otros dicen que está diferente, hay quienes lo interpretan como arrogancia, pero pocos preguntan qué lo llevó a detenerse. Maquiavelo decía que los hombres se acostumbran rápidamente a los beneficios que reciben, pero rara vez muestran una lealtad proporcional. El hombre fuerte descubre esto no en la política, sino en la intimidad. Entiende que estaba siendo valorado por la función que desempeñaba, no por la persona que era. Y esa percepción duele más que cualquier traición explícita, porque él participó en la construcción de ese lugar, se ofreció, se colocó como soporte, reforzó la imagen de que no necesitaba apoyo. Ahora, al retirar esa oferta, desmantela un sistema que parecía estable, pero seguir sirviendo sería seguir vaciándose. Hay una madurez silenciosa en este punto. Comprende que el amor que depende de la utilidad no es amor, es conveniencia emocional, y por primera vez elige preservar su energía en lugar de preservar la aprobación. No es frialdad, es ajuste de límites. Cuando deja de servir incondicionalmente, empieza a sentir algo extraño, culpa, como si estuviera fallando a expectativas que nunca fueron verbalizadas, pero que siempre estuvieron ahí. Y es en ese conflicto interno donde la desaparición se intensifica, porque permanecer disponible significaría traicionar su propio límite, y explicar ese límite exigiría una vulnerabilidad que no todos están preparados para respetar. Entonces, elige el silencio, no como castigo, sino como interrupción de un patrón que lo mantenía útil e invisible al mismo tiempo. Y cuando un hombre fuerte decide que ya no será una fuente inagotable de sostén emocional, el mundo a su alrededor siente la ausencia incluso antes de entender la causa. Existe un tipo de ruptura que no hace escándalo, no explota en gritos ni termina con puertas azotando. Sucede por dentro, en el exacto momento en que la confianza se quiebra, y el sonido de esa fractura solo lo escucha él. El hombre fuerte no suele desconfiar fácilmente. Cuando confía, confía por completo. No entrega partes calculadas, entrega lealtad, y la lealtad para él no es discurso, es un compromiso silencioso. Por eso, cuando llega la traición, no solo golpea el vínculo, golpea la estructura interna que sostenía su visión del mundo. Puede ser un amigo que usó una confidencia en beneficio propio, puede ser una pareja que lo abandonó justo cuando estaba vulnerable, puede ser alguien de la familia que eligió la conveniencia en lugar de la fidelidad. El formato cambia, el efecto es similar. Lo que duele no es solo el acto, es descubrir que, mientras él protegía, alguien ya estaba calculando su salida. Mientras él defendía, alguien ya se estaba preservando a costa de él. Hay una anotación que hice después de una decepción que me reorganizó por dentro. No me enojé porque te fueras. Guardé silencio cuando entendí que yo nunca habría hecho lo mismo contigo. Esa es la fractura. No es el abandono. Es la asimetría moral. Maquiavelo escribió que los hombres son rápidos para romper cuando el interés cambia. El hombre fuerte aprende esto de la manera más íntima posible, al darse cuenta de que su propia lógica de lealtad no es universal. Después de eso, algo se endurece, pero no es amargura, es selectividad. Empieza a revisar cada acceso que concede, cada espacio interno que abre, cada detalle que comparte, no porque quiera vivir desconfiando, sino porque entiende el costo de confiar sin criterio. Jung decía que los grandes conflictos de la vida no se resuelven,
se superan mediante la ampliación de la conciencia. La traición amplía, a la fuerza. Obliga al hombre a abandonar la ingenuidad. Lo obliga a reconocer que la cercanía no garantiza integridad, que el afecto no garantiza carácter, que las promesas no blindan intenciones ocultas, y después de ese aprendizaje ya no puede volver al estado anterior. El silencio que surge no es castigo, es protección, no anuncia que cambió, no explica que ahora es más cauteloso, simplemente reduce la exposición, disminuye la espontaneidad, observa más de lo que habla, analiza más de lo que se entrega. Para quien está afuera, parece frialdad. Para él, es un ajuste de supervivencia emocional. Llega un punto en el que entiende que el dolor de la traición no fue causado únicamente por el otro, fue amplificado por su propia disposición a confiar sin reservas, y esa conciencia duele, porque lo obliga a asumir responsabilidad por su propia apertura. Pero asumirlo no lo vuelve cínico, lo vuelve lúcido. Comprende que la lealtad ya no puede darse por sentada, debe observarse con el tiempo, debe construirse con consistencia, no con intensidad inicial. Y así, el hombre fuerte empieza a moverse diferente. No corta a todos por resentimiento, corta por recalibración. Elige distancia hasta que el entorno demuestre ser seguro. Prefiere la soledad temporal al riesgo de repetir la misma fractura, porque después de que alguien atraviesa su confianza, ya no teme quedarse solo. Teme volver a ignorar las señales. El silencio después de la traición no es vacío, es reorganización interna, es reconstrucción de criterios. Es la fase en la que aprende que proteger su mundo interno no es egoísmo, es madurez. Y cuando esa fase se instala, la desaparición deja de ser una reacción emocional, se convierte en una decisión consciente después de que la máscara cae, después de dejar de servir, después de que la traición reorganiza su visión del mundo, queda el silencio. Pero no es el mismo silencio de antes. Antes, guardaba silencio para mantener la paz. Ahora, elige el silencio para mantener la integridad. Existe una diferencia brutal entre el aislamiento por dolor y la soledad por estrategia. En el primero, el hombre se retrae porque está herido. En el segundo, se aleja porque está reconstruyéndose. Y la reconstrucción exige espacio. Nicolás Maquiavelo entendía algo que pocos admiten. No todo retroceso es debilidad. A veces, retirarse es la única manera de recuperar poder. No el poder sobre los demás, sino el poder sobre uno mismo. El hombre fuerte empieza a darse cuenta de que estaba diluido en demasiadas presencias, demasiadas opiniones, demasiadas demandas, demasiadas expectativas. Era múltiple para el mundo y ausente para sí mismo. La soledad se convierte en territorio. Es en el espacio vacío donde escucha pensamientos que antes acallaba. Es en el tiempo desacelerado donde identifica deseos que en realidad no eran suyos. Es en la ausencia de espectadores donde pone a prueba quién es cuando no necesita impresionar a nadie. Carl Gustav Jung llamaba a esto proceso de individuación, no como un viaje místico, sino como un enfrentamiento honesto con la propia sombra. En la soledad, encuentra partes que antes reprimía, rabia acumulada, cansancio negado, ambiciones que pospuso para mantener vínculos. Y esta fase es incómoda, porque no hay distracción, no hay aplausos, no hay validación externa. Solo está él y la verdad cruda de lo que siente. Pero es precisamente ahí donde algo se alinea. Empiezan a entender que ya no necesita ser comprendido por todos, ya no necesita ser aceptado en todos los espacios, ya no necesita caber en todas las mesas. La soledad deja de ser señal de rechazo y se convierte en filtro. Quien quiera permanecer tendrá que aceptar la versión real, no la funcional. Quien quiera acercarse tendrá que respetar límites que antes no existían. Y paradójicamente, cuanto más cómodo se siente estando solo, menos acepta cualquier compañía. El hombre fuerte que desaparece no se borra del mundo, se retira de la dinámica que lo empequeñecía, regresa distinto, más selectivo, más contenido, menos disponible, pero más íntegro, porque al final, la mayor estrategia no es vencer a los demás, es dejar de perderse a uno mismo. Al final, el hombre fuerte no desaparece por crueldad, desaparece porque entiende que continuar de la misma manera sería seguir traicionándose. La máscara expiró, la utilidad dejó de ser suficiente, la confianza fue recalibrada y la soledad dejó de ser amenaza para convertirse en fundamento. Desde fuera parece frialdad, por dentro es reorganización. No se fue para que sintieran su ausencia, se fue para volver a sentir su propia presencia.
Y quizá la pregunta nunca fue por qué desapareció, sino cuánto de sí mismo ya había perdido antes de decidir irse. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, de verdad, porque sé que este no es el tipo de tema que se escucha por entretenimiento. Uno solo se queda cuando algo allá adentro ya estaba doliendo en silencio. Recuerdo una etapa de mi vida en la que empecé a desaparecer sin avisarle a nadie. No bloqueé personas, no hice discursos, simplemente dejé de aparecer con la misma frecuencia. Y al principio me sentí culpable, como si estuviera follándome a expectativas invisibles. Solo después entendí que no estaba abandonando a nadie. Estaba intentando reencontrarme conmigo mismo. Hubo noches en las que el silencio parecía demasiado pesado. Hubo momentos en los que pensé en volver al personaje antiguo solo para recuperar la sensación de pertenencia. Pero cada vez que lo intentaba, sentía esa incomodidad conocida, como ponerse una ropa que ya no te queda. Estar solo no me volvió más frío, me volvió más honesto. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Y si estás viviendo este alejamiento silencioso, entiende algo. Tal vez no te estés aislando, tal vez estés madurando tus criterios, tal vez estés cansado de ser una función y estés intentando reaprender a ser persona. Si este contenido hizo sentido para ti, si en algún punto te reconociste, te pido que te suscribas al canal, no por el algoritmo, sino porque aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a admitir en voz alta. Deja un comentario también. No necesitas escribir un texto largo. A veces una sola palabra dice mucho. Presente, cansado, recomenzando, yo leo. Y hay 2 videos apareciendo en la pantalla ahora. Uno profundiza en la idea de por qué los hombres guardan silencio cuando están al límite. El otro habla sobre el precio psicológico de ser siempre el fuerte. Si sentiste que este video ya fue profundo, quizá todavía exista una capa que no te has atrevido a enfrentar. Nos vemos allá.